Bienvenido. Siéntate. Vamos a aprender. Esto es Filoso Ando. Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 49 y Filosofando. Filosofando y feliz de que sigamos avanzando poco a poco por la escolástica, porque cada vez comenzamos a acercarnos más a universos, a realidades que a lo mejor son más familiares para nosotros hoy, en el siglo XXI. Pero bueno, todavía nos falta mucho para el siglo XXI. Ahorita continuamos en el siglo XII, en Europa particularmente. Y a más a detalle, hoy estaremos en París, ya que durante este periodo, en esta ciudad, existieron dos centros de pensamiento y estudio sumamente interesantes e importantes, que serían un parteaguas no solo en la escolástica, sino que también serían un antecesor claro de lo que hoy es en día las universidades. El capítulo de hoy hablaremos únicamente de uno de estos dos centros, y realmente de solo el pensador más importante de este centro. Hoy estaremos hablando de la escuela de San Víctor. La escuela de San Víctor surge en el monasterio del mismo nombre, abadía donde se educaba a los miembros de la Orden de San Agustín, pero que tenía la particularidad muy importante de abrir sus puertas a la ciudadanía laica también. Las bases de esta escuela serían sentadas por Guillermo de Champeaux. No sé si se acuerden de él, pero en el capítulo pasado hablamos de que Abelardo estudió bajo Guillermo y lo debatió 2 veces, o más bien lo refutó 2 veces. Y la segunda refutada se decía que fue tan humillante que Guillermo se retiró de la enseñanza en general. Bueno, una vez que Guillermo de Champeaux se retira de la enseñanza, cae en el centro del que estamos hablando hoy. Se dirige a la abadía de San Víctor, a las afueras de París. Y aquí él sienta las bases de cómo funcionaría la estructura de la educación dentro de esta universidad, aunque sea al principio. Esta escuela no solo resaltaba por su característica pionera y su apertura a escuchar y aprender de personas externas a la congregación, sino que fue también la primera escuela que pudo establecer la dialéctica en una manera equilibrada entre misticismo y escolástica. Por ejemplo, Abelardo, por más que tenía su influencia religiosa, mística, era mucho más escolástico. Una persona de la que no hemos hablado, que se llama San Bernardo, y del que no vamos a hablar mucho porque como filósofo tampoco aporta tanto, era alguien que rechazaba por completo la filosofía y le entraba completamente a la escolástica. Perdón, a la religión. En este caso, la abadía de San Víctor, la escuela de San Víctor, se encuentra en una posición donde ambas cosas son útiles. Ambas cosas son combinables. Ya no es hasta dónde llega la ciencia y hasta dónde llega la religión. Es más, hasta dónde podemos llegar con estas dos juntas. Y esto es principalmente por la figura principal, valga la redundancia, de la escuela, que tenía esta misma relación entre ambas fuerzas dentro de sí mismo. Este siendo Hugo de San Víctor. Hugo de San Víctor, llamado el segundo Agustín por su elocuencia, nacería en el año 1097. Llegaría a la abadía de San Víctor a los 16 años y se convertiría en su líder, en su dirección, desde el año 1133 hasta su muerte. Durante este tiempo, reestructuraría lo que había sido dejado por Guillermo, estructurando el estudio en esta con las artes liberales como base, la filosofía como centro y la teología como cúspide. En cuanto a inclinación, al ser un fiel seguidor del pensamiento agustiniano, Hugo de San Víctor tendría una fuerte influencia neoplatónica en su trabajo, con una separación importante de Agustín. Para Hugo, y esto es crucial, no había tal cosa como conocimiento despreciable. Para él, absolutamente todas las ciencias tienen como fin la verdad y de modo indirecto conocer a Dios.
Esta mentalidad explica la estructura que le daría a su escuela y también se ve reflejada en su obra. En el Didascalion, que es para muchos la obra más importante de Hugo, se refleja esta misma mentalidad y estructura. La obra, compuesta por 7 libros, se divide en 3 libros, que son los primeros, sobre las artes liberales, 3 libros intermedios, que son sobre la filosofía firme, y un libro final que concluye en la teología. Su mente ya escolástica, junto con su pasión por el aprendizaje, llevarían a Hugo de San Víctor a proponer un método claro para el estudio, donde se comienza con el estudio de la realidad natural, y solo después de este pasas al estudio de lo que es inteligible, y finalmente llegas a los misterios. Para él, todo conocimiento requeriría que sus estudiosos tuvieran talento, pero también tuvieran meditación y, más importante, tuvieran disciplina. Y algo que era indispensable, sobre todo en el aspecto filosófico, era la humildad. Esta humildad que me encanta, porque si siguen conmigo desde el primer episodio, no sé si recordarán que yo decía que la filosofía es, en esencia, el estudio más humilde. Bueno, San Víctor parece estar de acuerdo conmigo. Perdón, Hugo de San Víctor parece estar de acuerdo conmigo. Y esto se ve reflejado en el Didascalion cuando escribe: no se debe menospreciar ningún tipo de conocimiento. No hay que avergonzarse de aprender algo de cualquier persona. El aprendizaje es paso a paso. Cuando se alcanza el conocimiento, no es motivo para mirar a nadie para abajo. Recordemos un poquito dónde estamos parados. Estamos en el siglo II, estamos en el medievo. En esta época hay una separación muy clara entre gente que estudia, entre gente que trabaja la tierra o cumple labores más mundanas, y los guerreros, y los nobles que no hacían nada. Y normalmente, aquellos que estudiaban no sabían nada de lo básico. Algunos monjes sí, pero si eras un noble estudioso, difícilmente sabrías errar, difícilmente sabrías cómo rotar el ganado en una pastura, en un pastizal, perdón. Pero para Hugo, esto no ha de ser así. Para Hugo es crucial reconocer y estudiar todas estas pequeñas ideas. Y más importante, no mirar para abajo a nadie, porque todo el mundo tiene algo que enseñarte. El herrero sabe más que tú de cómo errar, y probablemente muchas cosas más. Y si eres un buen filósofo, si eres un buen científico, te aproximarás al herrero para escucharlo, para aprender de él. Y una vez que aprendas lo que él tiene que enseñar, y no solo eso, sino que aprendas más, vas a seguir mirando al herrero con el mismo respeto que lo mirabas antes de aprender de él. A lo mejor por esto es que Víctor no se abstenía del conocimiento profano. Él era muy amigo de San Bernardo, de quien hablamos antes, quien odiaba la filosofía y solo aceptaba la mística. Pero Hugo era el opuesto en este caso. Para él, de cierta forma, el saber por estudio era más valioso que el saber por autoridad. Es decir, para él es más valioso aprender algo por tu cuenta que entender algo porque te lo dijo una revelación divina o te lo dijo una persona con autoridad. Y de cierta manera, esto significa que la fe en el escrito de Hugo de San Víctor, aunque no explícitamente, está subordinada en muchos aspectos a la ciencia, lo cual es una locura en esta época, sobre todo cuando eres el abad de una abadía. Ahora, Víctor fue muy listo en este aspecto, vendiendo el estudio teológico no solo como importante, sino como la cúspide del proceso. Es decir, todo lo demás hay que dedicarle más tiempo y hay que verlo a más profundidad. Pero ya cuando sepas todo lo demás, ahora sí puedes estudiar lo más importante, que es la teología. Es un hombre muy listo. Ahora, hablemos de las ramas específicas que toma Hugo en cuanto a la filosofía. En cuanto a la física, Hugo toma de Boecio el distinguir entre lo intelectible, lo inteligible y lo natural. Es decir, lo que se percibe, lo que se puede entender y lo que hay que imaginar. Para él, hay una categoría general de las cosas, y esto es un pequeño cambio que yo me atrevería a decir
en el que podemos ver poco a poco cómo la filosofía comienza a irse desde las bases neoplatónicas hasta una posible neoaristotelia. Porque recordemos que Aristóteles, como buen biólogo, le encantaba crear categorías, y cada vez vemos más a personas que se acercan a estas categorías. Para él, para Hugo, hay un ser eterno, que no tiene principio ni fin. Este es Dios. Es y existe. Los seres perpetuos son los siguientes, que son inmutables. Empiezan, pero no acaban. Podemos pensar un poquito como los átomos hoy en día. En ese entonces sería más la sustancia. Finalmente están los seres temporales, seres con principio y fin. Víctor defendía estas categorías y que lo llevaban a entender un sentido de orden y armonía y de belleza en el mundo. Y es entendiendo el mundo natural, para Hugo, que se puede llevar a la revelación de un Dios creador, porque todo es armónico. Aquí podemos ver un poquito de Pitágoras. Quiero mencionar rápidamente las categorías de ciencia que cataloga Hugo. Las categorías para él serían las ciencias teóricas, que son la teología, la matemática, la física. Las prácticas, que son las morales personales, morales privadas y morales públicas, que son 3 diferentes. Las mecánicas, que son las técnicas, el comercio, la agricultura, el teatro, la caza. Y las lógicas, la gramática y el conocimiento. Me encanta que este hombre hable de las mecánicas como escuelas técnicas, y él sí reconoce su función en el mundo. Algo que a lo mejor hemos perdido. Él ve estas artes mecánicas como un proceso de redención de la humanidad. Es gracias a estas que el hombre puede remediar el estado de miseria que proviene por la caída del paraíso. Y así de fácil, una vez más, juntamos ciencia y fe. Porque la fe normalmente parece como antagónica a la industria y al progreso. Y es algo que la gente reclama mucho de la Edad Media. Pero precisamente en esta parte de la Edad Media, esta mente, esta escuela decía, no señor, todo lo contrario. Si Dios me ama y Dios me da la oportunidad de mejorar, lo va a hacer a través del trabajo. Es un poco el concepto del buen pastor. Y por eso me fascina que este hombre le dé el lugar a estos conocimientos. Y yo creo que nosotros deberíamos dar lugar a esos conocimientos. ¿Por qué no aprender mecánica? ¿Por qué no aprender carpintería? Ahora bien, vamos a seguir con las divisiones de las categorías que crea Hugo. Y esta vez es en sus categorías de la razón humana. Para él, la razón humana se dividía en 4 categorías. Las que se derivan de la razón, que llama cosas necesarias, y básicamente la fe no tiene nada que hacer ahí. Por ejemplo, la razón de que el fuego quema. Es necesario saber que el fuego quema. No hace falta que la fe se involucre. Las que están conforme con la razón, que es lo probable y puede discutirse con razón y fe, es, si hago esto, tal vez tendré este resultado. Puedo creer en ello y puedo razonarlo. Las que van por encima de la razón, que es lo admirable y debe ser objeto de fe, fácilmente la existencia de Dios. Y lo que está en contra de la razón, lo que no es posible. Y ni la razón ni la fe tienen que buscar nada más. El blanco-negro. El blanco-negro no existe. No es un tema de fe. No es un tema de razón. Sencillamente no existe. En cuanto a la antropología, Víctor tiene tesis muy claras y definidas. El hombre es compuesto de lo mortal y lo inmortal. El cuerpo, la parte que se ve, es signo del alma que no se ve. El alma es creada directamente por Dios y es única en cada quien. El alma conoce inmediatamente su existencia, no duda de sí misma. Es inteligible, pero también es intelectiva. Tiene sensibilidad e imaginación. Por eso, el alma puede entender lo sensible. La característica fundamental del alma, como persona, es la autoconciencia, la conciencia de la propia existencia. Ojo aquí, quienes les gusta Hegel, quienes les gusta la fenomenología. Aquí estamos comenzando.
El hombre es un microcosmos, compuesto por un hombre exterior, regido por sentido e imaginación, y un hombre interior, regido por la razón, la inteligencia y el sentido del corazón. Lo que yo llamaba antes, muy a pesar de mi exnovia, el feeling. Ahora muy bien, seguimos con la epistemología. La epistemología, recordemos, es el estudio del conocimiento, de cómo conocemos. Para Hugo, el conocimiento tiene 3 fines: conocer el mundo sensible, conocer el alma y conocer a Dios. De nuevo, comenzamos a ver esta colaboración entre hay algo que claramente va a ser con la razón y otra cosa que va a ser con la fe y algo que está en el medio. Genial. Para esto, contamos con 4 herramientas: 2 físicas y 2 espirituales. Las físicas son los sentidos y la imaginación. Los sentidos ven hacia afuera y hacia abajo, es decir, hacia el mundo exterior y hacia lo físico. La imaginación mira hacia adentro y hacia arriba, es decir, la especulación interna y la especulación divina. Las espirituales son la razón y la inteligencia. La razón, que son los ojos del alma, y la inteligencia, que es el medio para conocer a Dios. A su vez, Hugo separa la inteligencia en 3 grados de penetración, cosa que toma en gran parte de Bernardo. Sus grados son cogitatio, meditatio y contemplatio. Pensar en algo, tener una idea estable de algo y el entendimiento intuitivo de todo. En este caso, el cogitatio le parece lo más difícil, es lo que más esfuerzo pide, estar pensando en las cosas. El meditatio tiene que ser un poco más sencillo, es menos taxante a quien lo lleva a cabo. Quien medita se esfuerza menos que quien piensa, pero quien contempla no se tiene que esforzar. Todo le llega de manera intuitiva. Asimismo, quien contempla recibe mayores frutos que quien medita, y quien medita recibe mayores frutos que quien sencillamente piensa. Por último, y para cerrar este gran pensador, este es un capítulo corto pero con buen contenido, en mi opinión. Hablemos del debate típico de si Dios creó el mundo y en el mundo está el mal, ¿cómo es esto posible? Hugo de San Víctor dice que el mal no es creado por Dios, pero sí es permitido por él, por un bien superior. Que el mal es la ausencia del bien. Dios creó el bien, pero a veces el bien no está y esto crea el mal. Y el contraste entre el bien y el mal es lo que revela la belleza y el orden del mundo. El plan de Dios es que tú puedas ver a través del mal que puedes optar bien y que las cosas tienen un orden y por consiguiente que Dios existe. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por todo el apoyo. Si nos sigues en Instagram o en YouTube o en Spotify, gracias. Recomiéndanos, comentarios, likes. Anden filosos, díganme ustedes. ¿No deberíamos nosotros clasificar estas habilidades técnicas como igual de importantes que las teóricas? Los leo. Hasta la próxima.